Fundación Movember, Luisma, es una fundación global sin ánimo de lucro que nace en 2003 en Melbourne y que desde entonces hasta hoy lleva un foco de trabajo esencial para mejorar la salud masculina. Y la Fundación Movember se centra en 3 áreas específicas para mejorar la salud masculina, porque es imposible, como decíamos antes, ¿no?, poder focalizarte en el todo. Entonces, la Fundación Movember se centra en 3 áreas para poder generar un impacto positivo para que los hombres puedan tener vidas más duraderas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este nuevo episodio del podcast de Asturias Power. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de este movimiento. En el episodio de hoy contamos con Gerardo Albornoz, un amigo, una persona que además de su trayectoria profesional internacional en distintas compañías, desde hace unos años es embajador de Fundación Movember en España, una organización que conoceréis a lo largo de este episodio en detalle y en profundidad, ya que Gerardo pues habla sobre ella, ya que es el motivo de que hoy esté con nosotros. Hacemos aquí un impasse en los podcasts que veníamos grabando en las últimas semanas. Sobre todo los últimos 3 jueves que estamos emitiendo en directo desde LinkedIn, y lo que hacemos es aprovechar ese directo para después convertirlo también a formato podcast. Y como sabéis, estamos pues apoyando la candidatura que el Principado de Asturias ha presentado en la ciudad de Gijón para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Un proyecto interesante para Asturias, para Gijón, y que lógicamente pues pondría a Asturias en el mapa de la inteligencia artificial en Europa, y que seguro eso serviría también para atraer otras compañías vinculadas con esta tecnología que aportaran pues valor a nuestro entorno y se sumaran pues al ya rico ecosistema tecnológico que tenemos en Asturias. Así que pues nada, estar atentos y expectantes a esos próximos episodios que iremos grabando cada jueves a partir de la 1:30. Quizás en alguna ocasión habrá que mover alguno de hora para poder entrar en el horario vinculado con Estados Unidos o con Latinoamérica, para hacer partícipes también a profesionales que están allí, que nos lo han pedido, con lo cual pues lo anunciaremos a su debido tiempo. Así que sin más, os dejamos con Gerardo. Espero que os guste este episodio, que además tiene una parte muy emotiva, porque Gerardo nos cuenta también aspectos de su vida personal que han marcado pues lógicamente también su presencia y su vinculación a la Fundación Movember. Así que sin más, empezamos. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Luisma. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Ya sabes que siempre que hablo contigo, muy bien. Hay que decir a la gente también un poco cómo nos conocimos, ¿no? Porque tampoco nos conocemos hace tanto tiempo. Parece que sí, pero no hace tanto que nos conocemos, ¿eh? No hace tanto, pero intenso, ¿verdad? La verdad que en un proyecto que sigue existiendo y que es precioso. Y sí, fue algo muy curioso, pero eso te lo dejo a ti para que se lo cuentes a la gente. Bueno, pues yo conocí a Ger en una conferencia que él dio, en una charla, creo recordar que era en la Universidad Laboral, y allí con su voz y con su presencia y sus explicaciones, yo estaba entre el público y pensé, coño, esta persona que está hablando, este chavalín de pelo canoso, tengo que ficharlo, ¿no? Tengo que ficharlo, porque de aquella estábamos pensando en hacer el primer evento de Asturias Power. Y nada, allí te escribí, creo que por LinkedIn también, empezamos a hablar, tomamos un cafetín en el hotel Ramiro, o no sé cómo se llama ahora, Sí, se sigue llamando sí, Ramiro, ¿no?
Sí, sí, Y Antonio allí, Hermida, sí, en Oviedo. me conociste porque me dijiste, oye, antes de embarcarme en nada, me gustaría conocerte, ¿no? Y tomamos ese café y a partir de ese café, pues bueno, hasta hoy, ¿no? Yo creo que eso así, resumen rápido. Así fue, así fue. Sí, sí, fue un amor a primera vista y luego como a mí, que ya me conoces también, Luisma, un poco como tú, el meterme en actividades que fomenten, bueno, pues el estar activo, el intentar mover y transformar cosas. Como diría mi suegro Armando, que lo quiero muchísimo y que para descanse, esas cosas me gustan más que rascarme una pupa. Entonces yo creo que me cargaste de energía y de ilusión, que ese es un don que tienes y fue muy bonito, la verdad. Sí, sí. Ujú. Bueno, y para centrar a la gente, aunque algunos ya te conocerán, a Gerardo Albornoz, y antes de entrar en el motivo principal de grabar este podcast con Ger, es por su papel como embajador de Fundación Movember en España, que después entramos en Ujú. detalle, Ger, ¿vale? Vale, sí, sí, claro. Pero, ¿quién es Gerardo? A ver, cuéntanos un poco sobre ti, dónde naciste, dónde estudiaste, qué recuerdos tienes de tu infancia. Bueno, un poco para que la gente conozca un poco más esa parte personal de Gerardo Albornoz, para todos los amigos Ger. Vale, pues nada, genial, claro que sí, Luis, me ha encantado. Nada, nací en Oviedo, soy de Oviedo, asturianín, estudié en el Colegio Nacional Público de la Gesta, donde tuve una EGB desde primero a octavo EGB maravillosa. Recuerdo que en aquel entonces el colegio estaba separado entre los niños y las niñas, y había un murito y una ventanita donde en el recreo nos mirábamos, ¿no? Unos a otros, desde un lado y otro. Y luego poco a poco pues fui cambiando el currículum, porque antes mi currículum empezaba que era licenciado, en Administración y Dirección de Empresas, y cuando la reina Leticia se casó con nuestro príncipe y ahora rey, pues obviamente como ella estudió en la Gesta, pues yo creía que era fundamental poner Colegio Nacional La Gesta, en primer punto del currículum. Pero no, mi pasado por la Gesta fue precioso, lleno de amigos, y luego de ahí me fui, porque la Gesta solo teníamos hasta octavo de GB, y entonces de ahí me fui a estudiar a la USEBA, los Maristas, en Oviedo. Y ahí la verdad que fue algo precioso porque hice lo que son ahora mis íntimos amigos, ¿eh? Muchos los descubrí ahí, en el Colegio Euseba. Tuve 3 años maravillosos. Ahí conocí a mi mujer, a Paula, que ya empezamos de novios de chavales en esa época. Y luego tuve la grandísima suerte, junto con mi hermano Pelayo, y que mis padres me dieron esa oportunidad, tanto a mi hermano Pelayo como a mí, que somos mellizos, de irnos a estudiar el COU a Estados Unidos, ¿vale? Que éramos en aquel entonces pioneros, un poco en el año 88. Así que en aquel momento me cogí mi maleta, mi avión, y me fui a Estados Unidos y nunca había salido de Asturias, nunca había cogido un avión y solo sabía decir my name is Gerardo, en el Kennedy. Y ahí empecé un poco mi aventura un poco internacional, porque luego ya de ahí pues vino lo que fue estudiar mi carrera en económicas, en ADE, que tampoco fui un estudiante brillante. Disfruté mucho la carrera universitaria, una carrera de 5 años, la saqué en 7, pues porque disfruté de otras muchas cosas que también me daba la vida y era un poco vago. Y justo cuando acabé la carrera, pues tenía que decidir, ¿no? Si hacía la mili o si objetaba o qué hacía. Y bueno, como mi abuelo materno, Gerardo, que se llama como yo, fue general, pues me fui a hacer la mili, a Cabo Noval. Ah, 9 meses. ese detalle no lo conocía yo, ¿eh? Ese detalle no lo conocía. Pues ahí me fui, tío, y acabé siendo cabo de infantería de la Policía Nacional en la Plaza España, durante mis 9 meses. Y todo suma, porque realmente yo que también fui muy futbolero como tú y jugué al fútbol y jugué pues mis añitos en el Oviedo, en el estadio, en distintos equipos, lo que encuentras en un vestuario y lo que encuentras en la mili
te quita mucha tontería y te une mucho, ¿no? Y te abre mucho de mente. Ujú. Esos másters, ¿no? Que son másters de la vida y que no aprendes en ningún libro, ¿no? Y fue muy potente. Y luego de ahí, pues fíjate, tuve la gran suerte, a través de una beca, la Leonardo da Vinci, que mi grandísima cuñada, María Martín, me consiguió un contacto en el Banco Santander en Milán y empecé a hacer mis prácticas en Milán, dentro del departamento de riesgos corporativos. Qué Y fue una bueno. gozada porque se estaba creando y estaba yo ahí metido con mi maestro Luis, que estaba él abriendo el departamento y que fue una gozada. Y entre una cosa y otra estuve casi un año y medio en Milán. Cuando surgió un anuncio en la empresa americana DuPont, que lleva en Asturias desde el año 92, y por aquel entonces, en el año 98, surgió un anuncio en el que pedían o estaban buscando para abrir un centro de servicios y para crecer, que ya habían empezado en el año 96 el centro de servicios financiero, pero querían crecer y querían más gente, ¿no? En el año 98. Y fíjate que ese currículum mío de económicas, ADE, de 7 años, con notas arramplonas, porque fui un gamberro, el hecho de hablar inglés y de hablar italiano, pues me dio una oportunidad que jamás hubiera pensado, ¿no? Y me entrevistaron, hice un proceso de selección, un interactivo, creo que les engañé, les cautivé con esa voz que te cautivó a ti, Luisma, y empecé mi carrera profesional en DuPont, que estuve con ellos 17 años y luego estuve 5 años a caballo de otra multinacional que fue una escisión, un spin-off de DuPont que se llama Chemours, que sigue y que está liderada por mi buen amigo ahora aquí en Asturias, José Antonio Lai, y que está en Gijón. Y estuve también otros 5 años ahí. La verdad que esos 22 años multinacionales para mí fueron una maravilla porque bueno, yo creo que ellos esculpieron el profesional que soy hoy. Conocí mucho mundo, mucha gente y puro agradecimiento, ¿no? A ambas compañías. Y en 2019 salgo del ámbito multinacional y me meto y me embarco en un mundo muy distinto, pero muy divertido y que va mucho conmigo, que es todo el tema de la comunicación interna, de estrategia, de liderazgo, de coaching. Y ahora estoy trabajando a tope con Star Comunicación como director corporativo y luego también abriendo una línea interna de negocio dentro de lo que es la comunicación, pero no la externa, sino la comunicación interna, que de alguna manera son vasocomunicantes, la comunicación externa e interna, pero con ese propósito de dotar de mayor productividad a las empresas e instituciones para que puedan tener procesos más ágiles de comunicación interna, que sea una herramienta de productividad, generar climas más potentes, ¿no? Para que los equipos de trabajo pues generen su actividad de una manera más fluida, sin menos interferencias, sin menos ruido, y luego pues también apoyando a los líderes de las empresas siempre a ese reto tremendo que es el liderar equipos, pues a ser líderes más naturales, más genuinos y a poder disfrutar de ese rol que tienen, ¿no? Y de ese reto que tienen. Oye, de todo esto, ese resumen súper rápido que nos acabas de hacer de tu trayectoria profesional y que, como bien dices, y no puede ser de otra manera, marca la pauta personal también. Qué importante es el tener la oportunidad de salir fuera, ¿no? De aventurarse, en este caso, en tu caso, en ese país, en Estados Unidos, sin tener mucho conocimiento del idioma inicialmente, pero a veces, ¿por qué nos costará tanto? Porque yo creo que siendo un tema de recursos, es decir, que no todo el mundo tiene recursos económicos para irse fuera, pero yo creo que cada vez es más fácil, esa barrera cada vez es más, quizás más fácil. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar esas decisiones cuando somos jóvenes, ¿no? Porque me incluyo ahí, ¿eh? Yo es algo que siempre lo tengo ahí un poco en esa espinita clavada de no haberme aventurado a descubrir otras culturas, otros países y sobre todo mejorar Mm, en este caso el inglés, en tu caso tuviste la oportunidad de aprender también italiano. Pero ahora que tienes hijos, sí. ¿no? Que tienes dos hijos Ujú, ya en ujú, edad de descubrir este tipo de cosas sobre todo adentrarse en el ámbito futurible, primero de estudios, de especialización entre comillas, y después laboral. em,
Es importante esto, Ger, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, es fundamental, fundamental. Yo creo que hay un tema también, como tú marcas, de recursos, ¿no? Porque, oyes, tal y como está la economía, muchas veces, aunque ahora volar y coger, como digo yo, un pájaro, es mucho más fácil, ¿no? Y mucho más económico que en nuestra época. eh, yo creo que al menos mucho de lo que, de los pasos que yo di eh, a nivel internacional o a nivel de tener la oportunidad de salir fuera, era también un poco esa inquietud de mis padres, ¿vale? Y sobre todo de mi madre, de Toya, eh, que veía que quizás tanto yo como mi hermano Pelayo, que éramos un poco gamberretes y todavía no habíamos cuajado en madurez, nos iba a venir muy bien para ese crecimiento personal, porque aquí ya no es tanto el idioma es algo secundario que adquieres cuando viajas por supervivencia, ¿eh? Pero aquí sobre todo es ese crecimiento interior que uno adquiere cuando se tiene que buscar la vida fuera, ¿no? Yo ahora mismo tengo a mi hija Marta que está de Erasmus y ahora irse de Erasmus es muy normal, irse de Interrail es muy normal, pero en nuestra época no era tan habitual, ¿no? Eh, y yo sí, en casa pues también, ¿no? Intento alimentar a mis hijos eh, que viajen y que se busquen la vida fuera, porque luego eso te da un bagaje muy potente a la hora de relacionarte con otros, ¿no? Y nunca sabes cuánto te va a beneficiar, ¿no? En posibles oportunidades, ya no digo en el ámbito profesional, ¿no? Pero en el ámbito personal, ¿no? El que uno tenga y crezca en seguridad de cómo moverse, qué hacer, dónde ir, dónde no ir, yo creo que eso es fundamental. Entonces yo creo que cada vez estamos viendo más la gente joven viajando, ¿no? Porque ahora hablar inglés Sí. es como un must, que diríamos, ¿no? Un deber, ¿no? Como el amor a la patria. Eh, pero en nuestra época no era tan frecuente, es verdad, ¿eh? Pero bueno, yo invitaría a todo el mundo a que cultive la curiosidad, ¿no? Y que el mundo es enorme y que se puede alimentar de muchísimas personas, ¿no? Siempre toda persona te aporta y si son de culturas distintas es una maravilla, ¿no? Porque bueno, pues puedes comparar cosas que das por sentadas en casa y que las valoras mucho más cuando estás fuera. Y luego también te abre miradas, ¿no? Y te enriquece, ¿eh? En una palabra, yo creo que te enriquece el viajar. Totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir. Oye, y antes de entrar en Movember, otra cosa que siempre preguntamos, aunque contigo ya lo he hablado en distintas ocasiones y has participado también en eventos en los que se ha discutido sobre esto, pero bueno, viendo cómo está ahora mismo la situación global, porque ya no es una situación local, sino que ahora todo afecta a todo y cualquier incidencia que hay en el ámbito macroeconómico o geopolítico, al final acaba en nuestra cuenta de resultados personal, en este caso pues, a través de la inflación, el alza de precios y la pérdida, entre comillas, de poder, no entre comillas, no, la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? ¿Cómo ves Asturias, Ger, en tu visión de experiencia global, en compañías globales, una experiencia ahora más local, aunque la compañía en la que estás, Cronistar, es una compañía que está creciendo a nivel nacional y posicionándose en ese mercado más amplio, lógicamente, porque Asturias da para lo que da a nivel de negocio. ¿Qué opinión tienes actualmente de lo que puede ofrecer Asturias, lo que debe ofrecer y las oportunidades que podemos tener como región? Bueno, sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Siempre, pero porque, jolines, y yo ya me conoces y me tira siempre mucho más mi lado emocional y conexión con Asturias, ¿no? Pero, no sé, yo creo que Asturias tiene una oportunidad enorme dentro de sí misma y enfrente de sí misma eh, para poder generar cambios, para poder hacer las cosas mucho mejor de lo que venimos haciendo y tengo la sensación que quedamos siempre como a mitad de camino, ¿no? Nos marcamos o escuchamos metas eh, aspiracionales y luego muchas veces de esa meta aspiracional hasta bajarla a terreno y realmente activarla pasa mucho tiempo. Entonces, creo que tenemos toda la materia prima necesaria y todos los ingredientes para poder construir una Asturias que sea más rica, más dinámica, más diversa,
que pueda captar personas de fuera para que crezcan aquí y nos enseñen, que nosotros viajemos y volvamos, que nosotros exportemos conocimiento y tecnología. Creo que más allá del turismo tenemos muchas cosas que ofrecer, una calidad de vida inigualable en Asturias, que es una gozada. Eh, pero creo que hace falta realmente, yo nunca he visto un plan estratégico. Uy, aquí está mi perra que está soñando, perdóname. No, no Eh, pasa nada, no te hace, preocupes. hace, hace falta, o yo nunca he visto, quizás el fallo es mío de no interesarme, pero tengo la sensación de que Asturias no tiene un plan estratégico específico en el que realmente pivotar diferentes variables críticas para realmente hacer de esta región lo que queremos todos y deseamos todos, ¿no? Ojo, con nuestro potencial, que hemos bajado de 1 millón de habitantes, ¿vale? Ujú. Pero, pero creo que deberíamos de poner, concretar mucho más, ¿no? Un plan estratégico activado en eh, un número X, no sé cuántas, de variables importantes y a ellas activarlas de verdad, pero con todo el ímpetu, ¿no? Y luego, pues, invitar también a distintas organizaciones, asociaciones, ¿no? Que existen, que ya hemos hablado muchas veces, que trabajan en lo mismo, pero desde diferentes nichos, pues quizás sea una invitación a tener un consenso, ¿no? Es decir, tenemos 3 cámaras de comercio en Asturias y somos menos de 1 millón de habitantes, ¿no? O tenemos otras asociaciones y trabajando en el mismo propósito, pero somos menos de 1 millón de habitantes. Entonces yo no sé si hay demasiada repetición y tenemos que ser mucho más simplistas, efectivos, porque yo creo que tenemos potencial, pero hay que plasmarlo en un plan y activarlo, ¿no? Y, y- y bajar el balón a la tierra, ¿no? Como decimos, e ir a hechos, y a cosas específicas. Y bueno, esa es un poco mi mirada de Asturias, que yo no soy pesimista, pero sí creo que de lo que decimos a donde estamos tenemos un largo recorrido y yo, vamos, creo que podemos hacer las cosas mejor, indudablemente, ser más estratégicos, más orientados a resultados, a objetivos, más efectivos y hacer cosas para atraer otras cosas. Si no bajamos las cosas al terreno y no activamos cosas específicas, es imposible que podamos ser reclamo. Y sé que hay instituciones que están haciendo muchísimo trabajo, como IDEPA, como otros frentes, ¿no? Que lo están haciendo muy bien, pero yo creo que todavía tenemos que hacer más cosas. Ujú. Bueno, sí, yo creo que es algo que hemos discutido, hemos hablado. Cuando estabas dentro de la junta directiva de Asturias Power, hemos intentado trabajar también en alinear, en juntar, en unir. A veces no es posible o cuesta un poco más. Seguiremos intentándolo, lógicamente, en el futuro a corto plazo, a ver si lo conseguimos entre todos. Y luego, y fíjate, y luego te digo que muchas veces, sabes, que queremos abrir muchos frentes, ¿no? Que somos, creo que en Asturias, no sé si especialistas en abrir muchos frentes y luego en no concretar en ninguno, ¿no? Yo creo que Asturias tiene que buscar 1 o 2 nichos específicos y apostar por ellos e ir a tope con un plan estratégico, como decía antes, crucial. No sé si será el tema tecnológico junto con la agricultura, no sé si será la energía, no sé si, pero decidirnos por un par de nichos y a partir de ahí hacerlo muy bien, generar inversión, atraer empleo, dinamizar cosas y luego vendrán otros nichos, otros clústeres, ¿no? Ujú. Un ejemplo donde podemos mirarnos con la diferencia de lo que es en población es Málaga, ¿no? Lo bien que lo están haciendo, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no hacer nosotros algo específico en un nicho concreto, ¿no? Y ver qué pasa a partir de ahí. Ujú. Sí, yo siempre he pensado que la especialización y la concreción es el camino para conseguir un objetivo como región, ¿no? Como comunidad, porque no podemos atacar a todo, ni podemos ser buenos en todo, ni los mejores, ¿no? Claro, Porque tenemos recursos limitados y esos recursos hay que, digamos, centrarlos en áreas
que puedan provocar esa riqueza a presente, a corto y a futuro, a más largo plazo, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a seguir trabajando en ello, ¿no? No nos vamos a, no nos vamos Hombre, a venir hombre, abajo. sin duda, Bueno, sin duda Ger, alguna. ¿y qué es Movember? Explícanos esa, que era un poco también, Sí. no es una disculpa hablar contigo nunca, pero bueno, hoy hablamos de esa experiencia personal y profesional, pero también de esas otras causas que uno busca en la vida para ayudar, más vinculado con la parte social, humana, de trasladar, Ujú, pues, no sé si recomendaciones, ayudar a otros a que em, pasen o transcurran por circunstancias que uno pues también puede haber vivido ujú, o porque tiene algún familiar que ha pasado por ello o ujú. porque simplemente tienes ese interés de poder ayudar de alguna manera a los demás. ¿Qué Sí, es sí, sí. Movember y qué papel juegas dentro de esta fundación y cuáles son vuestros Ujú. objetivos? Cuéntanos un poco sobre ello y para que la gente también lo conozca, que seguramente que haya gente que lo conocerá porque os habéis vuelto, digamos, trabajáis muy bien la parte de marca y la parte de difusión, yo creo, desde los últimos años y cuéntanos un poco sobre ello, Ger. Sí, 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 encantado, Luisma, y muchas gracias además a Asturias Power por dejarme esta ventana de, de publicidad, ¿no? Para la Fundación Movember. Pues mira, la Fundación Movember, Luisma, es una fundación global sin ánimo de lucro que nace en 2003 en Melbourne y que desde entonces hasta hoy eh, lleva un foco de trabajo esencial para mejorar la salud masculina. Y la Fundación Movember se centra en tres áreas específicas para mejorar la salud masculina, porque es imposible, como decíamos antes, ¿no? Poder focalizarte en el todo. Entonces, la Fundación Movember se centra en tres áreas para poder generar un impacto positivo para que los hombres puedan tener vidas más duraderas, felices y saludables, ¿vale? Que es el propósito final de la Fundación Movember. Y trabajamos en investigación y prevención y divulgación del cáncer de próstata, el cáncer testicular y la salud mental y prevención del suicidio. ¿Okay? Esas son las tres áreas de acción de la Fundación Movember a nivel global y desde 2003 hasta ahora pues hemos financiado y promovido más de 1.250 proyectos a nivel mundial de investigación médica. A nivel mundial somos cerca de 6 millones de colaboradores con la Fundación Movember Ujú. y yo pues en mi rol de embajador de la Fundación Movember en España lo que intento hacer es posicionar el propósito, el para qué, los valores y objetivos y lo que estamos haciendo eh, a través de la Fundación Movember a nivel nacional, ¿no? Ya sea institucional, ya sea en empresas, ya sea en el nicho o grupo de amigos, familia, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, como decías antes, yo llego a la Fundación Movember en 2015, ¿no? Y llego de una manera muy conectada con algo que decías, ¿no? Porque cuando la enfermedad del cáncer toca a una persona a la que lo padece, no solo le toca a esa persona, sino que también impacta a todo lo que es su ámbito familiar, ¿no? Y Ujú. yo, pues, Luisma, como sabes, por desgracia, en 2015 perdí a mi mujer Paula de un cáncer renal en julio, que fue un palo tremendo, ¿no? Para mí, para mis hijos, para mi Sí, familia, para para nuestros toda la familia, amigos, ¿no? lógicamente. Sí, sí, fue un palo tremendo. Y, y bueno, y recuerdo que fui al psicólogo de la Asociación contra el Cáncer. Recuerdo perfectamente la primera vez que fui a él, cuando perdí a Pau, y le dijo, oye, es que hago un verano, estoy perdido. Y me dice, ¿qué solías hacer? Irte a Almería. Pues me dice, pues vete a Almería, ¿no? Y ahí me acompañó mi hermano Pelayo, mi inseparable mellizo, junto con mis dos hijos y me fui a Almería, que también ahí estaba la familia de Pau, porque mi suegra Emilia es almeriense, y Almería es como mi segunda tierra. Y ahí estuve, imagínate que todavía ni estaba y me pellizcaba y no estaba, y a la vuelta, que yo estaba como director en Kemurs,
Mi buen amigo y compañero Daniel González Plaza, Dani, entra a mi oficina y me dice, oye, Ser, ¿podríamos hacer Movember este año? Y digo yo, ¿mo qué? No tenía ni idea lo que era Movember, ¿no? Entonces me puse a investigar y quedaba atónito, o sea, ojiplático de leer sobre la fundación, y nadie de mis amigos, de mi gente cercana, conocía lo que era la Fundación Movember en Asturias, ¿no? Y a lo que se centraba, ¿no? Con lo cual le dije a Dani que por supuesto, porque si uno ya es sensible con la enfermedad del cáncer, cuando la vives, pues eres mucho más sensible, ¿no? Ujú. Y yo siempre digo que tengo que agradecer a la Fundación Movember, ¿no? El que entrase Dani por mi oficina a preguntarme esto, porque fue un poco tabla salvavidas en momentos en los que hay veces que tienes que dejar de pensar en tu problema para pensar en los problemas de los demás, ¿no? Y ocupar tu mente. Y bueno, ya me conoces, le eché. El 2015 fue la primera campaña que hice yo a nivel individual, donde tuve un apoyo tremendo de todos mis amigos, porque imagínate, claro, tal y como estaba yo, que estaba para coger con pinzas, si te pido que me des la luna, me la das, ¿no? Si me quieres bien. Y tengo esa fortuna de tener unos amigos y familia bárbara, ¿no? Entonces yo creo que me apoyaron mucho, y luego en 2016 engatusé a mi gran amigo Antonio Virgili y a otros de la cuadrilla para formar un equipo. Pues estaba Nacho Fernández Torres, Antonio Virgili, Javi Morilla, Jacobo Cosmen, Jan Olivares, bueno, eh, mucha gente que les engatusé, y, y empezamos a generar lo que era el equipo Asturias Movember, y empezamos a hacer mucho ruido, como digo yo, ¿no? Hablar del cáncer de próstata, del cáncer testicular y de la salud mental y prevención del suicidio. Y a partir de ahí, pues tuvimos muchísimo éxito a nivel nacional. Tanto fue así que desde Londres, que es nuestra sede central en Europa, porque la global está en Melbourne, vinieron a Asturias y les empecé a conectar entonces con el LUCA, con distintas instituciones, con la Asociación contra el Cáncer en Asturias, que tenemos un convenio de colaboración, y ya empezamos a movernos en muchas direcciones, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, pues la Fundación me ofreció en 2017 ser embajador a nivel nacional. Me lo pensé porque tenía mucho también detrás de mí, trabajo, mis niños, pero bueno, no pude decir que no por esa llamada a devolver un poco a la sociedad lo mucho que yo he recibido, porque he sido un gran afortunado siempre, Luisma, a nivel de Ujú. amor, ¿no? Siempre he estado rodeado de amor y sigo estando rodeado de amor, que eso es tremendo decirlo, ¿no? Bueno, eso Y bueno, seguramente pues perdona, seguramente es porque también lo fomentas, ¿eh? Eso no viene solo. bueno, pues seguramente, no te digo que no, que alguna parte buena tendré, ¿no? Y a partir de ahí fue como surge todo este cataclismo del bigote en Asturias, y encantados, ¿no? Entonces trabajamos muy mucho, ¿no? Muy mucho en poder divulgar y concienciar a la sociedad en ese acto de responsabilidad y paso adelante que tiene que dar el hombre en favor de su salud, ¿vale? Tanto mental como física. ¿eh? Sí, Porque porque ya muchas sabes que los veces, hombres, eso es lo que te iba a decir, sí, sí, di, Ger. no, ya sabes que los hombres pues nos cuidamos en líneas generales bastante poco, o miramos poco para lo que es ese ámbito de la salud tan necesaria, ¿no? Ujú. Sí, lo que te iba a comentar, que quizás en este caso los hombres nos cuesta, o a veces por pudor, o a veces por Ujú, falta de conocimiento, por falta de, seguramente, de experiencias personales con alguna persona cercana, nos ujú, cuesta trasladar esas cosas a otras personas, ¿no? En este caso, ujú. quizás menos a otros hombres, ¿no? Porque es como te puede dar más vergüenza y quizás yo creo que lógicamente el papel que estáis jugando vosotros es el de quitar todo eso a algo que es más habitual de lo que nos gustaría y que es normalizar todas esas situaciones que te encuentras o te puedes encontrar en tu vida personal, pero que están ahí dentro de muchas personas conocidas y desconocidas, ¿no? Y en ese sentido Sí, sí. el papel que jugáis es brutal, a mí me parece. Yo no conocía Movember hasta que te conocí a ti, por ejemplo.
Sí, sí. Sí, sí. No lo Sin conocía. lugar a duda, sí, sin lugar a duda, Luisma, algo fundamental para la Fundación Movember es derribar, ¿no?, ese estigma de la masculinidad, ¿no?, del macho men, ¿no? Yo creo que en líneas generales, y lo he dicho más de una ocasión, en líneas generales y globales, a nivel mundial, los hombres hemos sido educados erróneamente en lo que se entiende por masculinidad, ¿vale? Y desde frases como los hombres no lloran o, bueno, miles de dejes que tenemos en nuestra sociedad y a nivel global, ¿no? Y yo creo que los hombres en líneas generales deberíamos de sentirnos cómodos abrazando nuestra vulnerabilidad, ¿no? Deberíamos de sentirnos cómodos y deberíamos de entrenar, generar diálogos más potentes, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra familia, sobre nuestros miedos, nuestras incertidumbres. No somos seres perfectos ni pretendemos ser héroes. Yo creo que tenemos que tirar ese estigma del macho men. Y creo que eso nos ayudaría mucho y nos tiene que ayudar mucho a mejorar nuestra salud mental y también en, en hablar de nuestra salud, de temas como lo que es el cáncer de próstata o cáncer testicular, a mayores que otras cosas, de una manera más natural, ¿no? Aquí lo Hmm. importante es que mi hijo Javier, que tiene 17 años, eh, naturalice determinados hábitos que yo he tardado en accionar, ¿vale? Y yo creo que tenemos que de alguna manera reeducarnos para generar un universo, un ambiente natural en cuanto a la prevención de la salud por parte del hombre, ¿no? Y que el hombre tome un paso a la acción. Tenemos muchísimo que aprender de las mujeres, ¿eh? Si del cáncer de próstata no se habla, o del cáncer testicular, o del suicidio en los hombres no se habla, no es porque la sociedad no quiera hablar de ello, es porque el hombre no quiere hablar de ello y no les gusta hablar de ello. El cáncer de mama es visible porque las mujeres son unas luchadoras y hablan entre ellas de sus incertidumbres, de sus miedos, de sus... Y nosotros parece que nos cuesta mucho. Por eso, desde la Fundación Movember invitamos a generar conversaciones, ¿no? Y a poder reflexionar de manera colectiva para que nos sintamos cómodos, ¿no? Dentro Hmm. de nuestros vértigos o de nuestras incertidumbres, ¿eh? Sí, yo entre esas, siendo totalmente, o sea, muy importantes todas las áreas que tocáis, el cáncer de próstata o el cáncer testicular, sin duda alguna la parte vinculada a la salud mental o a la prevención del suicidio, que además lamentablemente en Asturias tenemos un índice muy elevado de suicidios y son cosas que también no suelen airearse mucho, ¿no? Es decir, yo he vivido en dos casos muy cercanos, muy próximos, además en un rango de edad muy diferente, y son situaciones muy difíciles también, ¿no? De vivir, de sobrellevar, sobre todo cuando hay una persona menor vinculada, porque bueno, sé, hay veces que es una persona mayor que ha tenido una enfermedad, yo qué sé, nunca es justificable, ¿no? Para uno esas situaciones, pero y después también un poco vinculado a la pandemia que hemos vivido y que seguimos, que sigue latente, ¿habéis también ahí detectado un incremento o una mayor, no sé, acercamiento a vosotros para solucionar esos problemas que no son ajenos a, yo creo, a ninguna persona? Yo creo que la salud mental, las incertidumbres, las crisis, los miedos, todas esas cosas que se te pueden pasar por la cabeza y que muchas veces no las cuentas por miedo a, ¿no? Ostras, van a decir que estoy loco, ¿no? Que estoy chiflado. Yo creo que eso es algo que es Sí. muy humano, que está dentro de nuestro ser, y el que diga que no lo vive o que no le pasa, pues seguramente que no está siendo fiel a la realidad, ¿no? Pero ¿habéis notado en este periodo ese aumento de consultas o cómo Mira, estáis llevando? sí, lo que nosotros hemos notado es que de mano, por desgracia, la tasa de suicidio ha incrementado en estos años y la pandemia no nos ha dejado indiferente, ¿no?, en este ratio. Eh, Hay tasas, y te saco, por ejemplo, los últimos estudios, ¿no?, de la OMS, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, donde en 2019 estimaba que 700.000 personas eh, fallecen por suicidio a nivel mundial, ¿vale? Y eso significa que
que el suicidio es la primera causa de muerte no natural a nivel mundial. Hay más muertes por personas que deciden quitarse la vida que por malaria, que por sida, que por cáncer de mama, que por una guerra, que por homicidios. En España las tasas de suicidio duplican las tasas de muertes por accidente de tráfico. Y de media hay 11 personas que en España se quitan la vida al día. Entonces, lo que sí hemos notado en los últimos años la Fundación, y es algo que a mí me encanta, es que cuando hace unos años hablar del suicidio, de lo que estamos hablando, de la salud mental, era tabú porque se consideraba un efecto de llamada, ahora está encima de la mesa, ¿vale? Y se está hablando, las instituciones sanitarias, políticas, asociaciones como la Fundación Movember u otras como el Teléfono de la Esperanza, etcétera, hablamos ya de ello, se generan programas para poder socializar este hecho tan trágico que es tan complicado de gestionar, pero que, ojito, así como un cáncer es prevenible si se coge a tiempo, el suicidio es prevenible también, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como seres humanos tenemos que estar bien educados o estar bien alerta en observarnos más los unos a los otros. Vivimos en un mundo, Luisma, como bien sabes, que vamos como pollos sin cabeza y hay muchas actitudes de lenguaje corporal, de llamadas que tenemos al lado de una persona o de otra que nos pasan desapercibidas, ¿vale? Entonces es muy importante observar, escucharnos y tener ese coraje de poder abrir una conversación con alguien que vemos últimamente que no está bien para preguntarle qué está pasando, ¿no? Y que está pasando simplemente para escuchar, no para enjuiciar, ni para darle la solución. Esa persona no necesita que le demos la solución, solo necesita que haya alguien que le escuche y que no se sienta un extraño, ¿eh? Porque todos, como bien decías antes, Luisma, tenemos dentro de nosotros miedos, incertidumbres, que muchas veces no las compartimos por ese estigma, ¿no? De qué van a pensar de nosotros y porque vivimos también en una sociedad ahora que parece que tenemos que ser felices a la fuerza. Y no, joder, no pasa nada por estar mal y por no ser feliz un día. Que es que parece que tenemos que estar en los mundos de Walt Disney y no es así. La vida es maravillosa, pero tiene un cóctel de temas duros y preciosos y estamos en esa noria, ¿no? Es verdad que cuanto más lo conocemos y cuanto más entendamos cuál es el abanico de emociones y cómo podamos gestionarlas, pues vamos a poder tener mayores herramientas para poder gestionarlo. Y aquí es muy importante, sobre todo en los hombres, que podamos tener esa conciencia, ¿no? De abrirnos más, de quitarnos esa coraza que nos ponemos muchas veces, porque a veces la sociedad nos la ha impuesto por cómo hemos sido erróneamente educados en la masculinidad y no tener miedo a estar en pelota, ¿eh? Que como mucho pasaremos frío, pero que luego quedamos mucho más cómodos cuando hablamos las cosas, ¿no? Y fíjate, 3 de cada 4 suicidios son de hombres y en edades jóvenes, que antes comentabas. Entonces yo creo que aquí no solo la Fundación Movember, sino la sociedad en general tiene un reto, ¿no? Y el reto es hablarlo, naturalizarlo y luego nosotros podemos cambiar la sociedad a través de la educación. La educación es uno de los motores principales, misma, para cambiar las cosas. Y creo que tendremos que hacer un esfuerzo en llevar temas de educación emocional a las escuelas, a los colegios, ¿vale? Para que los chicos y las chicas desde jóvenes sepan cómo entender, cómo gestionar y cómo hablar de ello. Y nosotros que llegamos tarde y que no hemos tenido eso, pues intentar subirnos al carro, ¿no? E intentar no tener miedo en abrir de aquello que nos atormenta, porque hay algo fijo, Luisma, si ahora mismo estuviésemos tú y yo mano a mano en mi casa tomando un vino o la tuya y compartiésemos nuestras sombras, te puedo asegurar que mis sombras y mis miedos son los mismos que los tuyos, aunque a lo mejor tengan un sombrero distinto, ¿eh? Y eso es muy importante, más allá de poder guardárnoslo dentro, tenemos que no tener miedo en hablar de ello y estar cómodos con nuestra vulnerabilidad, ¿vale? Porque no somos superhéroes. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Estaba leyendo ahora mientras hablabas en la web de Movember, en el apartado de la salud masculina, que trae un dato
que acabas también de comentar un poco, que es los hombres mueren 4,5 años antes que las mujeres, pero por razones que son principalmente prevenibles. Prevenibles, totalmente, porque el cáncer de próstata, cogido a tiempo, se puede prevenir, el cáncer testicular también. Bueno, el cáncer testicular, el ratio que tiene de no salir adelante es mínimo, ¿vale? Pero el cáncer de próstata, las revisiones que tenemos que hacernos a partir de los 50 años, bueno, si tienes antecedentes familiares o si eres de raza afrocaribeña, tienes que hacerlo a partir de los 45 años, pero si lo cogemos a tiempo con nuestras revisiones, pues el ratio de supervivencia del cáncer de próstata es muy alto, pero si no, se complica, ¿vale? Y luego tiene unos impactos mentales muy fuertes el cáncer de próstata en los hombres, ¿no? Porque para tener una calidad de vida el hombre, una vez que pasa por ese cáncer de próstata, es complicado, ¿no? Porque hay disfunciones eréctiles, hay incontinencias urinarias, con los fármacos que tomamos tenemos situaciones muy similares a lo que es ese síntoma de la menopausia que tienen las mujeres. Entonces, oyes, 1 de cada 8 hombres en Europa va a ser diagnosticado con cáncer de próstata. Entonces, todo lo que se coja a tiempo es prevenible y todo lo que se coja a tiempo en el ámbito del cáncer es igual a vida. Igual que en el cáncer testicular, Luisma. El cáncer testicular, fíjate, es el cáncer más común en hombres de los 15 a los 35 años. Nadie nos ha enseñado a cómo autoexplorarnos y conocer nuestro cuerpo. Oye, las mujeres autoexploran las mamas y son las primeras que son proactivas y que cuando notan un nódulo van directamente al ginecólogo. Están con esa alerta. Nosotros, los hombres, no lo hacemos. Y aquí el consejo que doy a toda esa gente de esa horquilla es que el mejor momento es en la ducha, ¿vale? Y una vez al mes explorarse y si algo no va bien, que lo hable en casa con sus padres, con su pareja, que no se lo guarde, que no espera que sea tardío por ese miedo y que vaya urgentemente al urólogo para poder ver ese testículo, ¿no? Y poder accionarlo a tiempo. Entonces, todo es prevenible. Todo es prevenible. Lo que tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar, el hombre, a nivel global, ¿no? Cambiar nuestra mentalidad y ser responsables sobre nuestra salud, porque luego al final, oye, es que el no cuidarnos a nivel de salud impacta a la gente que nos quiere. Totalmente. Y eso es muy, muy importante. Pues sin duda, Ger, el papel que jugáis, que desempeñáis, igual que lo hacen otras asociaciones similares y fundaciones que velan por el cuidado de la salud, tanto femenina como masculina, es encomiable, y además el hecho de que lo centréis en las personas, en este caso en el ámbito masculino, que quizás sea menos habitual no menos habitual. Lo que quiero decir es que en la temática o la especialidad que vosotros os habéis centrado, como es el cáncer testicular y el cáncer de próstata, lógicamente, y la parte mental, lógicamente, pues tiene muchos tabús alrededor, ¿no? Por todo esto que hemos venido Sí, comentando. muchísimo. Oye, Sin duda Ger, alguna. Y pues fíjate, sí. te cuento solo una anécdota que es graciosa, que es cómo empieza esto del bigote, ¿vale? Y creo que es interesante, te lo digo muy rápidamente. Estos son dos amigos que pueden ser Gerardo y Luisma, ¿no? Pero ellos son Travis Garón y Luke Slattery, que en 2003 están en el pub tomándose una cervecita y empiezan a recordar, pues oye, es que hace muchísimo que no ven a hombres con bigote y que antiguamente había mucha moda, ¿no? Del bigote en los actores de Hollywood, en el cine. Y ya sabes cómo somos los chicos de tontos, ¿no? Que no solo ellos, sino que 30 amigos más se convencen y se apuestan a ver quién se deja el bigote más fashion en ese mes de noviembre. Y en 2003 seguían quedando en ese pub todos juntos, la cuadrilla, y estaban alucinando con la cantidad de preguntas que recibían sobre el por qué se estaban dejando bigote. Y fíjate, da la casualidad que uno de esos 30, su madre estaba postulando para recaudar fondos en favor del cáncer de próstata, de cáncer de mama, perdón. Y entonces se les ocurrió la idea de, al año siguiente, con el impacto de preguntas que tenían sobre el porqué del bigote, en 2004 convencieron a otros 400 y pusieron precio a sus bigotes. Y fue en 2004 donde entregaron
el primer cheque y el de mayor importe hasta la fecha, en 2004, de $45.000 australianos a la Asociación contra el Cáncer de Próstata de Australia para la investigación contra el cáncer de próstata. Y a partir de ahí y hasta ahora, esa apuesta tonta del bigote se ha convertido en que la Fundación Movember está en las top 50 fundaciones a nivel mundial, ¿no? Y haciendo pues un trabajo en el que nadie se estaba focalizando y en el que sin duda alguna es necesario para revertir, ¿no?, esta situación de esta crisis de salud masculina y darnos un empujón a todos los hombres para dar un paso al frente. Qué bueno. No, pues simplemente, Ger, darte las gracias por contarnos todas estas cosas, que yo creo que son muy inspiradoras. Además, el hecho de que una persona se acerque a un movimiento como Movember gracias a que una persona de su equipo le pregunta que si puede iniciar esa actividad en ese espacio de trabajo, pero también viviendo una circunstancia personal jodida, como en este caso es el fallecimiento de tu esposa, y que a cambio, ¿no?, de esa reflexión tengas la posibilidad de reconfortarte a ti personalmente, pero también a otras muchas personas, porque doy fe que lo haces y que lo vives, porque hemos coincidido en algún que otro evento vinculado al cáncer. Pues simplemente darte las gracias por todo ese esfuerzo, porque además te entregas en todo lo que haces, siempre lo has hecho, y yo así lo he podido vivir al trabajar contigo en Asturias Power. Agradecerte todo ese esfuerzo, tu empuje, las ganas que le pones a todo, Ger, y como siempre digo, nos vemos en el camino. Pues nada, un placer, Luisma, y seguiremos en el camino juntos. Muchísimas gracias por tu atención y por dejarnos este espacio a la Fundación Movember. Muchas gracias a ti, Ger. Un abrazo fuerte.